Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer una parábola, seguramente muy conocida por ustedes. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, empieza con dos parábolas, el capítulo 18, ¿no? Y las dos se refieren a la oración. Vamos a leer la primera, capítulo 18, versículo 1, Lucas. Dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos por la palabra, nuestro Padre, nuestro Dios. Te damos gracias por poder abrir la palabra, Señor, poder meditar en ella, Señor, que tú apliques esta palabra en cada corazón según la necesidad que tengamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús estaba en el capítulo anterior, en el capítulo 17, a partir del versículo 26, estaba hablando del mundo, estaba hablando cómo sería el mundo en su venida, a su regreso. Allí dice estarían entregados a los placeres del mundo. Allí estarían rechazando, por supuesto, y olvidándose de Dios, completamente de la persona de Dios. Como en los días de Noé, ¿no? También lo dice en otra parte. Es claro que Jesús está diciendo a sus discípulos, que a todos los que estaban ahí, a los que le seguimos, ¿no? En el futuro, cada vez sería más difícil y más peligroso el periodo de tiempo que precedería a su venida, la venida del Hijo de Dios. Y lo estamos viendo. No nos puede asombrar si son más difíciles y más peligrosos adelante, porque está escrito: el mundo va a la corrupción total, que el hombre va a ser despiadado, la maldad no va a ser por la maldad misma. Ya vemos gente que no va a robar solamente, sino una vez que roba, mata, o va a matar sin robar. O sea que hay una maldad que está en el corazón del hombre. Bueno, eso lo enseña el apóstol Pablo, ¿no? También escribiéndole a Timoteo. Pero esto es lo que, este periodo en lo que Jesús está advirtiendo, cederá al regreso del Hijo de Dios. Estará presente. O sea, en estos tiempos postreros, ¿no? Dice la palabra de Dios. Ahora, a sus seguidores nos llama a, en lugar de estar en estos tiempos desanimados, desalentados, como en aquellos tiempos de Pedro, pensando que hay demora, que hay tardanza en el regreso del Señor, ¿no? Murmurando por esa tardanza que no se da. Nos dice que perseveremos en la oración, perseveren en la oración, no dejen de orar. Hoy cantábamos eso en uno de los himnos que pidieron. Y también hablamos y oramos también por todas las cosas. Y eso es lo que nos pide el Señor: orar en todo tiempo, perseverar. Ahora, en este caso, del pasaje que hemos tomado, podemos decir, sirven las oraciones. En poder, en sí misma no tienen poder las oraciones, el poder lo tiene Dios detrás de la oración. Pero podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Y esta pregunta que podemos
sacar de aquí la enseñanza de esta parábola. ¿Para qué el orar? ¿Para qué el persistir en oraciones o perseverar en las oraciones? Estas supuestas preguntas las podemos sacar de estas enseñanzas de la parábola, ¿no? Aquí encontramos un propósito claro y simple en esta parábola, que es mostrar a un juez renal, un juez terrenal, pero injusto, injusto. Un juez que no temía a Dios, dice. Un juez que no respetaba al prójimo, que no respetaba a las personas. O sea que alguien malo directamente, ¿no? Y del otro lado, enfrente, el otro personaje vendría a ser de la parábola, una viuda, una necesitada viuda. Una viuda que día, vez tras vez justicia. Algo que este mundo no da. Vemos, ¿no? Las injusticias, pero ella pide justicia. Entonces, Jesús dice, ante esto que se iba a dar el juez injusto a esta mujer, ¿cuánto más, dice, nuestro Padre, nuestro justo Padre, amoroso Padre, hará justicia con los elegidos? Continuamente, continuamente, dice, claman de día y de noche. Damos sentado, Jesús, que clamamos continuamente de día y de noche, ¿no? Vemos que uno de los personajes de la parábola es el juez, un juez injusto, sin temor a Dios, sin ninguna compasión por el prójimo, sin ninguna piedad. Enfrente, este juez, el otro personaje, la viuda, una viuda defensa, una viuda necesitada, la cual podemos decir que varios pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Dios proveyó para la viuda. Siempre estuvieron atentos los seguidores del Señor para ayudar a las viudas, porque necesitaban. Entonces, Dios proveía para las viudas. Aquí, la viuda había sido tratada seguramente indebidamente o mal, ¿no? Injustamente. Alguien que pudo darle, tenía que darle algo, no se lo dio, o tal vez le impidió que ella obtuviera algo. Cuestión que va con algo, el juez, reclamando algo que era justo. Allí va y allí ante el juez le pide que acepte su reclamo porque es justo lo que le está reclamando. Que se hiciera justicia a su pedido, en definitiva, ¿no? Bueno, el juez al principio rechazó ese pedido, el reclamo de la viuda lo rechaza. Y lo rechaza quizás pensando en que así se terminaba todo. O sea, mirá, no se puede, está terminado, no hay prueba, no corresponde. Entonces ella se iba a ir y se iba a terminar, porque el juez le había dicho que no, pero no se terminaba ahí. Porque ella volvió y volvió más tarde. Aquí dice, un tiempo volvió, dice la palabra. No dice los días, no dice los meses, pero dice por un tiempo. Pero en ese tiempo no volvió una vez, volvió más de una vez. Insistió más de una vez. O sea que ella perseveró en el pedido. Hubo constancia en el pedido que le hiciera justicia, ¿no? En ese pedido aquel juez, que al final le dio el juez y le hizo justicia. Cansado ya de oírla, explicó justicia y le dio la razón. Evidentemente el juez sabía que el reclamo de esa mujer era justo, sin ninguna duda. Lo sabía desde el principio, pero quiso sacársela de encima. Ahora, vemos que el reclamo de la viuda al juez poco le importó, no le importó nada, le importó sacársela de encima. Ya, se cansara, se cansara. A veces encontramos eso en el mundo, ¿no? De un reclamo justo. Que vaya a un lado, vaya a otro, vaya a otro, vaya a otro. Entonces no voy más nada, dejarlo así nomás. Y es así, ¿no? Ahora, lo determinante aquí vemos que fue su perseverancia, su constancia para reclamar. Eso fue lo que finalmente logró vencer, ¿cierto? Logró la victoria ante ese reclamo. No dice la parábola que hubo un convencimiento del juez ante el problema, ante el reclamo, sino que fue su estado de ánimo
se cansó. Su estado de ánimo que se cansó. Es decir, lo que hizo fue ceder al justo reclamo de la viuda. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra, si seguía oyéndola iba a perder la paciencia. O sea que fue su estado de ánimo lo que hizo, lo que le hizo hacer justicia. No que estaba convencido. Y estaba convencido no lo hizo por eso. Lo hizo porque se cansó de que fuera a golpearle la puerta y de presentarle nuevamente el reclamo. Entonces hizo justicia. Ahora, viendo esto, dice el Señor, ustedes no piensan que Dios hará justicia a sus escogidos. No piensan lo mismo, que Dios que justo, es justo, amoroso con sus hijos, no piensa que hará justicia con sus escogidos. Esta comparación, ¿no? Esa analogía que hace. Esta palabra escogidos, el escritor Lucas la utiliza solamente 3 veces en el Evangelio. 3 veces. La palabra escogido que viene del griego. La utiliza con María, que escogió, dice, la mejor parte cuando estaba a los pies del Señor. La va a utilizar luego en el capítulo 23, versículo 35 de Lucas, cuando habla del elegido o del Mesías escogido por Dios. Fíjense, ¿no? ¿En qué 2 momentos se utiliza esta palabra para qué 2 personajes, ¿no? El Señor. Eso y para nosotros también. Nosotros somos los escogidos. O sea que gozo es saber que en su voluntad nosotros fuimos elegidos. Elegidos fuimos. ¿Qué dio nosotros Dios para ser elegidos? Nada. Porque si la realidad es que fuimos elegidos en Cristo. No había otra posibilidad de ser elegidos. Pero qué gozo es saber que fuimos elegidos para salvación en primer lugar. También para el servicio. Somos llamados para el servicio. Por eso muchas veces triste ver aquellos que fueron llamados para salvación tienen un don, no lo practican, no lo ponen, no están al servicio del Señor. Fuimos llamados para eso, para ponerlo al servicio del Señor, para trabajar, para que se difunda el Evangelio y para trabajar para la obra del Señor. Vemos que la enseñanza de la parábola demanda de su pueblo la perseverancia con fe, hasta el final, no desmayar. Dios es fiel y responderá en los tiempos que vienen los ruegos de aquellos que claman de día y de noche, como dice Jesús, ¿no? La intervención del Señor, dice Jesús, no va a tardar. Acá la palabra que utiliza es pronto intervendrá, pronto intervendrá. A veces decimos, pero no hay mucho, hay como un desencuentro en la palabra que dice que Dios va a intervenir pronto y el regreso del Señor. Hay muchos siglos de espera. Entonces, pensamos que la palabra pronto se refiere a momentos, a días, y no se refiere a eso. Se refiere a que Él va a intervenir, el que va a venir, el que va a hacer justicia, sí, sin ninguna duda. Ahora, esos tiempos son los del Señor, ¿no? Sabemos que el Señor no va a retardar su promesa de venir, como algunos la tienen por tardanza, ¿no? Así el apóstol Pedro enseña en la segunda carta eso. ¿Por qué el Señor retarda su promesa? No la retarda. El Señor tiene amor por los perdidos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, el gran amor de Dios. A veces nosotros estamos como ansiosos, ¿no? Pero Dios ama tanto a la criatura, al ser humano, ¿no? A su imagen, que quiere salvarlos. Vimos que llegado el tiempo establecido por Dios, el Señor va a intervenir en este mundo. El Señor hará justicia por los suyos, sin ninguna duda.
prontamente, porque nos ama profundamente. Ama profundamente el Señor a aquellos que el Padre les dio. Ama profundamente el Señor a aquellos que ganó con su sangre derramada, aquellos que compró su sangre derramada. El desarrollo del relato, por supuesto, nos permite ver que el propósito de Jesús es la necesidad de no dejar de orar, de persistir en la oración, no dejar de ser constantes en la oración. Esto que cuesta, ¿no? La cuestión central del relato de la parábola, por supuesto, no es si Dios va a cumplir su promesa, si Dios va a responder a la oración que hacemos nosotros. No es esa la cuestión, no es lo central. Dios va a responder porque es fiel, así lo prometió. La cuestión, lo principal es que si aquellos que oramos vamos a perseverar sin desfallecer, sin desmayar. Dios hace su parte, pero está esperando que hagamos la nuestra. Orar siempre, sin desmayar, sin fallecer. Vemos en la parábola entonces un gran estímulo, ese estímulo del Señor para seguir orando sin estar desalentados. En estos tiempos difíciles, el Señor adelantó, en la aflicción dice que vendrá en este mundo y que Jesús nos dijo, estemos orando, perseveremos en la oración, porque vendrán tiempos difíciles. Podemos mencionar dos cosas por las palabras de las parábolas. Nos van a ayudar a no bajar los brazos en la oración ante los problemas y dificultades, seguramente, posiblemente, ¿no? Debemos creer, en primer lugar debemos creer lo que oramos es válido, tiene valor. Para nosotros lo va a tener para Dios, que si lo tiene para nosotros y lo hacemos de corazón, lo tiene para Dios también. Y esa validez es lo que le dio la viuda. La viuda tenía convicción. Lo que pedía, de lo que pedía, era la verdad. Tenía valor. Era una causa justa. Y por eso lo pedía. Y esa convicción tenemos que tener nosotros. Creer lo que estamos pidiendo es válido. ¿Y por qué debemos creer lo que es válido? Porque a veces pedimos, y si no llegan las respuestas rápidas, abandonan el pedido. Abandona, se deja. Somos así. No podemos negarlo ante Dios. Es como si aquello que era importante hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, hoy ya dejó de ser importante, perdió valor, ya no es importante, ya no es indispensable delante de Dios. No había convicción. No había convicción de lo que pedíamos. Lo pedíamos porque, por si acaso, lo pedíamos por si Dios tenía tanta misericordia que podía hacerlo. O nosotros no teníamos la convicción, lo pedimos por compromiso a alguien. Convicción como la viuda. Es la verdad, pedir y hasta que haga justicia, para que se haga justicia. En segundo lugar, es aceptar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Podemos decir que el reloj de Dios no es el reloj nuestro. Mi reloj tiene 1 hora de 60 minutos. El día es de 24 horas. Y Dios tiene la eternidad para hacer la obra. Y allí es la diferencia, ¿no? Por eso, la respuesta del Señor no la debemos esperar ansiosamente, sino pacientemente. Pacientemente. Debemos ejercitar la paciencia, ¿no? El otro día hablaba Esteban, yo digo, le decía, no, Cristina, debemos ejercitarla, debemos disciplinarlos en la paciencia. La paciencia debe ser una disciplina que debemos cultivar, que debemos ejercitar. Esa convicción de que tenemos, la debemos hacer con paciencia y esperar con paciencia. Entonces, como el salmista del Salmo 40, versículo 1, pacientemente en el Señor, en Jehová. ¿Y qué dice? Y oyó mi clamor. No desoyó mi clamor.
Ahora, al finalizar la palabra, Jesús nos confronta con una pregunta que leímos allí, que es si Él cuando regrese hallará fe en la tierra. Esta es la fe que persevera, está hablando de la fe que persevera, ¿en qué? En la verdad y en la justicia. La fe que nos muestra la viuda, la verdad y la justicia. Esa fe la que el Señor pone en signo de pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y no se está refiriendo a la fe personal, sino a la fe en el mundo. Esta es la fe que persevera. La pregunta se nos hace no con el propósito, la hace con el propósito de que nosotros tengamos una reflexión sobre esa fe, cómo está nuestra fe. Un autoexamen de decirnos a nosotros mismos, ¿cómo tengo mi fe? ¿Severa día a día? Me levanto orando y me levanto como fue para transitar el día y ya cuando llega el día o ya cuando llega el día estoy cansado y viví todo el día sin pensar en las cosas de Dios, sin la posibilidad de predicar el Evangelio. Todo aquello tenemos que en eso reflexionar, ¿no? Y ver si realmente hay esa fe en nosotros, una fe vida, una fe para vivir. Por supuesto que la pregunta no la hace Jesús, porque sabe, porque no sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe todas las cosas. Entonces sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe cómo está nuestra fe. Pero la hace porque animarnos a que tengamos esa fe. Esa pregunta es la que nos toca, nos dice, tengo que tener esa fe, dice el Señor. Perseveremos como empezó la parábola. Perseverar la fe, en la oración. Esa fe es la que busca de nosotros Dios, ¿no? Seguro que podemos confiar en Cristo como juez, porque Él es un juez justo y fiel, no hará, siempre hará justicia, pero de nuestra parte, ¿podemos confiar en que vamos a perseverar en la oración? No podemos confiar, porque dice el profeta que engañoso el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón no engaña. Entonces, debemos confiar en que Él nos va a dar la fuerza cada día para que nosotros tengamos fe y prosigamos en la fe. Pero debemos buscarlo cada día en oración. Es decir, parte todo, esa comunión que tenemos para decirle, hablarle y escucharle a través de la palabra. Jesús relaciona la fe, hermanos, con la perseverancia. No están separadas, están juntas. Relaciona la fe con la perseverancia. Empieza la parábola con perseverar en la oración y termina con y encontrará fe en la tierra. Entonces, esa fe está pegada a la perseverancia. El creyente verdadero en la vida espiritual y precisamente esa cualidad es indispensable de perseverar en la fe. Así se alcanza la victoria de Jesús que hizo para nosotros, ¿no? Esta victoria que obtuvo se alcanza de esa forma, perseverando en la oración, estando afirmado en la fe, pero pegado a Él, ¿no? No despegarnos de esa comunión, estar siempre viviendo en victoria con Él, ¿no? Porque Él lo ha logrado, esta victoria la ha logrado para nosotros y por nosotros. Así lo hizo, por nosotros y para nosotros. Los creyentes tenemos por delante tiempos difíciles, lo dice la palabra, ¿no? No solamente lo anuncia, sino que lo prevé el Señor a través de lo que nos dice. Párense, se ven en la oración, no desmayen en la oración. Quiere decir, no desfallezcan, sigan orando. Si está vuestro Padre que va a hacer justicia, va a estar a su lado. Nos anticipa dificultades, pero el deseo del Señor ante estas dificultades es que no bajemos los brazos, que no bajemos los brazos, que sigamos viviendo por la fe, no nos rindamos ante las dificultades, las aflicciones y los problemas de este mundo. ¿Por qué?
está peleando esa buena batalla. Él está peleando esa buena batalla por nosotros y para nosotros. No estamos luchando solo con los problemas de la vida, con los problemas que puede haber fuera de este lugar y que van a venir. No, estamos con el victorioso, el que venció el mundo, el que venció a Satanás, el que venció el pecado. Con él estamos luchando. Él va adelante, ¿no? Él nos da la fuerza. Él quiere que triunfemos. Pero no debemos descuidar la oración, perseverar en la oración. El clamor de los hijos de Dios nunca va a dejar de ser oído por Dios, nunca. Él se molesta por nuestra insistencia, tal vez equivocaciones, si oramos, si vamos a Él en oración, con corazones agradecidos, arrepentidos, Él nos va a escuchar. Es lo que Jesús pide, ¿no? Es lo que Jesús pide, que creamos en su palabra, que Él nos ha dejado, que creemos en sus promesas, no decaigamos en la fe. Ante la injusticia que puede haber en el mundo, vamos a encontrar, Él aplicará la justicia. Él va a hacer justicia con aquellas injusticias. Mía es la venganza, dice el Señor, y no de nosotros. Descansemos en Él, pongamos nuestra fe en Él, oremos sin desmayar. Estamos constantes y perseverantes en la oración. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque nos has dejado esta enseñanza. Rogamos, Padre, que como la viuda también seamos perseverantes ante las injusticias, Señor. Sigamos la verdad y la justicia como pide tu palabra. Y sepamos de que estamos orando a un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios santo, que pronto va a venir a buscarnos, Padre. Te agradecemos todo, te lo pedimos y te pedimos que tu bendición esté sobre los presentes, también todos los que no han venido en esta noche, Señor. Te agradecemos tu bendición, despídenos con tu paz y tu bendición en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención, hermanos.